Súper, ahí estamos grabando. Ya, chiquillos, bien. Entonces, miren, la clase de hoy día, como están algunos mencionando, se trata sobre funciones lineales y afines, ¿ya? Las funciones lineales y las funciones afines van muy de la mano. Así que hoy día vamos a estudiar un poquitito, bueno, a lo largo de la semana vamos a estudiar un poquitito cuáles son las diferencias y todo, ¿ya? Pero son muy, muy similares. Entonces, miren, la clase de hoy día está súper enfocado en intentar de ir más allá de las fórmulas, ya, de funciones lineales afines. Intentar de entender bien los conceptos que hay detrás, ya. Entonces, ¿por qué me interesa mucho esto? Porque hay muchas fórmulas en matemáticas en general, hay muchas fórmulas, ¿sí? Y las fórmulas obviamente son importantes, eh, pero solamente son importantes a medida que nosotros entendamos de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que me interesa que logremos hoy día, que empecemos a agarrar una cierta noción de qué son las funciones más allá de todas las fórmulas que van a encontrar, ¿sí? Porque si se ponen a estudiar la materia, por ejemplo, en Internet, yo les aseguro que van a encontrar muchas fórmulas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá están las fórmulas de funciones lineales, fórmula de función afín, la fórmula pendiente, que es muy típica. Cuando uno se mete con funciones lineales, empieza a estudiar rectas también. Entonces puede encontrar la ecuación general de la recta, la ecuación punto pendiente. También tenemos como estas típicas categorías de ver cuándo la pendiente es positiva, cuándo es negativa, cuándo es constante, las propiedades de las funciones, cuándo son paralelas. Entonces, en realidad es tanto, tanto, tanto que yo siento que es abrumante y la verdad es que muchas de estas fórmulas yo siento que pueden llevar a más confundir que enclarecer el tema si es que no revisamos primero cuál es la esencia de lo que estamos estudiando, ¿sí? Más allá de irse memorizando todas estas fórmulas. De hecho, hay muchas cosas, hay muchas fórmulas que cuando uno realmente entiende lo que está haciendo son muy naturales. Son naturales y se vuelve un poco incluso innecesario memorizárselas, ¿ya? Yo cuando iba en el colegio y después en la universidad también nunca he tenido buena memoria. Entonces la fórmula y yo nunca nos hemos llevado muy bien. Entonces yo personalmente esta es la manera en la que trabajo matemáticas y espero que también sea la manera que les acomode a ustedes. Entonces, la primera pregunta esencial que vamos a abordar es qué son las funciones, ¿ya? Eh, y yo siento que esto es un tema que de repente no se aborda tanto como debería ser. Bien, chicos, miren, las funciones, la esencia es que es una herramienta matemática que lo que busca, en esencia, es intentar de mostrar situaciones en las que se asignan cosas, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con que se asignen cosas? Por ejemplo, situaciones en las que podemos asignar cosas es cuando uno coloca notas, ¿verdad? Yo como profesor, cuando coloco notas, digo, no sé, Franco se sacó un 7, ¿verdad? Agus también se sacó un 7, el profe Joaquín se sacó un 5, ¿verdad? Estoy asignando cosas, notas a estudiantes, ¿verdad? Y la función lo que intenta hacer es intentar de representar eso, representar esta situación en la que estamos asignando cosas. Por ejemplo, el DEMRE asocia puntajes con roots, ¿verdad? Entonces uno va, uno da la PAES, entonces llega el DEMRE, toma su root, el puntaje que usted se sacó y los junta, ¿verdad? Los asigna. O, por ejemplo, un comerciante, el dueño de un negocio, asigna productos con precios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, llega y dice, ah, el alfajor va a costar no sé cuánto, ¿verdad? El kilo de harina va a costar esto otro, etcétera. Entonces, estamos asignando cosas. Eso es lo que hace la función. Esa es la esencia de una función, ¿ya? Y tener eso en mente es importante al momento de estudiar las funciones, ¿ya? Entonces, pongamos esto de acá. Entonces aquí podríamos tener, esto se llama un diagrama sagital, ¿verdad? El nombre no es particularmente importante. Entonces yo puedo tener aquí nombres, ¿verdad? Y puedo tener notas. Y lo que puedo querer hacer es intentar de asignar ambas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, Pedro, digamos que se sacó un 3, Joaquín se sacó un 4, Francisca se sacó un 6 y Ana se sacó un 7.
¿verdad? Eso podría ser una manera en la que voy a asignar cosas. Ujú. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Es una notación que desarrolló Euler muy importante, que es para escribirlo algebraicamente, o sea, de manera más resumida, sin tener que hacer el dibujo. Yo puedo decir f de Pedro, es decir, la función Pedro toma a Pedro y le asigna, en este caso sería el 3, ¿verdad? La función toma a Francisca y le asigna el 6. La función toma a Joaquín y le asigna el 4. Y la función toma a Ana y le asigna el 7. ¿Sí? Y esa es la manera en la que lo escribimos. ¿Sí? Yo no dibujo ni escribo muy bonito, ya así que me van a perdonar por eso, pero esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea de la función. Eso es lo que hace. Ujú. También podría, viendo el caso, por ejemplo, del comerciante, yo podría decir, bueno, los alfajores le voy a asignar el precio 500, el arroz le vamos a asignar el precio 1200, las bebidas a 800, ¿verdad? Y los tallarines a 1000 pesos. Y entonces la misma idea, ¿verdad? En este caso, F toma alfajores y le asigna el 500, y F toma arroz y le asigna, por ejemplo, el 1200, y así, ¿verdad? Me imagino que hasta acá esto suena muy sencillo. Tan sencillo que uno dice, chuta, pero la paz son cosas más difíciles que esto, ¿sí? Pero ya vamos a llegar rápidamente al nivel de dificultad de poder resolver algunos problemas PAES. Entonces, siguiente punto importante. Uno no siempre va a estar haciendo este dibujo de los circulitos y designando cosas, ¿verdad? Entonces, es muy útil cambiar esta representación por tablas. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tener esta función que parte en el 0, se va al 0, toma el 1 y llega al 2, toma el 2 y llega al 4, y el 3 al 6. Y esa misma representación conviene mejor dejarla como una tabla. Y en esta tabla yo voy a tomar el número en el que parto y el número al que llego. ¿Sí? Entonces 0, 0, 1, 2, 2, 4 y 3, 6. ¿Verdad? Y esta tabla representa lo mismo que el diagrama sagital. Entonces desde aquí en adelante vamos a trabajar solo con tablas. Pero es la misma idea, ¿verdad? Estamos asignando cosas. Entonces, fíjense que en algunas funciones hay como patrones. Hay un patrón en la manera en la que se está asignando cosas. Entonces, por ejemplo, en esta tabla que está acá, hay un patrón. Entonces, toma el 0 y llega al 0. Toma el 1 y llega al 2. Toma el 2 y llega al 4. Y toma el 3 y llega al 6. ¿Quién podría ser tan gentil de escribirme en el chat cuál es el patrón con el que se asignan los números en esta función? Le asigna el doble, ¿verdad? Súper. Bien. Le asigna el doble, ¿no es cierto? Entonces la función toma todo número y le asigna su doble. Entonces, fíjense que yo puedo escribir esto así, ¿verdad? La función toma el cero y el doble es en el fondo ser 2 por el número, ¿verdad? El doble cero es 2 por cero. Entonces la función toma el cero, hace 2 por cero y queda cero. La función toma el uno, hace 2 por uno y quedan 2. Y así, ¿verdad? 2 por 2 4 y 2 por 3 6. Entonces fíjense que aquí hay un número que se repite, ¿verdad? Que es el 2. El 2 se repite constantemente, que representa el doble de algo. Y aquí el 0 1 2 y 3 es el número que voy tomando de partida, ¿verdad? Entonces la función, todo número que yo tome de partida, le multiplica 2 y llego a el conjunto de llegada, ¿verdad? Bien. Entonces, esto ya es nuestra primera invitación a querer escribir esto de manera algebraica, ¿verdad? Entonces, esta función que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Que toma el doble de algo, vamos a intentar describirlo general. O sea, no escribirlo así, en cada situación, por ejemplo, f de 0, 2 por 0, 0, f de 1, 2 por 1, 2, ¿verdad? La función vamos a intentar de resumirla en una sola expresión que describa qué es lo que está haciendo la función en general. Entonces, la función en general, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando a cualquier valor x de partida y le está asignando el doble. Entonces, ¿cómo se escribe eso? ¿Cómo podemos escribir eso matemáticamente? F de x es igual a ¿qué cosa?
f de x igual a 2x. Bien, ¿verdad? F de x es simplemente 2x, ¿verdad? Es la misma idea de antes, ¿verdad? La función toma cualquier numerito y le asigna el doble. Entonces, ¿cómo escribimos eso algebraicamente? Bueno, ponemos f de x, o sea, f de un número cualquiera, es igual a dos veces ese x, o sea, dos veces ese número que está tomando, que puede ser cualquiera, ¿verdad? Súper. Entonces, ¿qué? Desde aquí en adelante vamos a hacer una pequeña modificación, que es que en vez de llamarle a estas tablas partida y llegada, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de x y f de x. X siendo el valor desde el que parte y f de x siendo el valor al que llega, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Hasta ahora en realidad no hay ninguna gran modificación. Bien, chicos, hasta este punto, ¿vamos más o menos bien o no? ¿Qué, qué decimos? Voy a agregar una... Sí, bien, excelente, excelente, excelente. Ya, entonces, miren, esta función se acaba de resumir como f de x es igual a 2 veces x. Y esta función es un ejemplo de una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Todavía no lo vemos. ¿Sí? Lo vamos a conversar probablemente en la próxima clase. Yo me imagino que más de uno de ustedes sabe por qué, porque esto es materia que ya han visto. ¿Sí? Pero por ahora nos basta con saber que esto es una función lineal. ¿Sí? Que tiene esta forma, el f de x es igual a 2x. Entonces, sigamos con esta misma idea. Intentemos encontrar de nuevo este patrón para armar un modelo de esta función. ¿Cuál sería el patrón en este caso? La función directamente. Vamos a ver si a alguien se le ocurre rápidamente. ¿Ya? Ya, bien. Bien, pero súper importante que empecemos ya a desarrollar escritura algebraica. ¿Sí? Entonces ya todos se dan cuenta que el 25 es importante, ¿verdad? Pero la función en particular sería f de x es igual a 25x, ¿sí? No nos olvidemos de ese x. Ese x es súper importante. Sí, pero todos se dan cuenta de eso en el fondo. Y de hecho acá yo quiero resaltar el comentario de Lagus porque a conversar con un poquito más de atención después, que es que él dice se aumentan 25. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante ese comentario? Porque me imagino que Agus lo que se refiere es que él se da cuenta que entre cada número estamos aumentando en 25. ¿Será eso a lo que te referías? Yo me imagino que sí. Pero por lo menos podemos ver ese patrón, ¿verdad? O sea, sabemos que es 25x y que, ya, pero bien, o sea, es una observación muy buena la que estás haciendo, ¿sí? Y de hecho vamos a retomar esa idea después. Se nos integró alguien. Bien. Entonces, vamos ahora a esta. ¿Cuál es el patrón en este caso? Ya, entonces este de acá. ¿Cuál sería el patrón en este? ¿Estarán todos de acuerdo? ¿Estarán todos en desacuerdo? Ya. Bien. Entonces todos opinamos lo mismo, ¿verdad? Entonces menos 3x. ¿Sí? Entonces, fíjense que también por eso el término de aumentar hay que tener un poquitito de cuidado porque en este caso no está aumentando, ¿verdad? Del menos 3 al menos 6 disminuimos. Del menos 6 al menos 9 también disminuimos. Del menos 9 al menos 12 también disminuimos. En cada caso, disminuimos en menos 3, perdón. Disminuimos en menos 3. Ujú. Bien. Entonces, fíjense que, claro, insisto, quizás más de alguno pensará, bueno, esto está muy sencillo, pero en realidad hay problemas pares que tienen este nivel de dificultad. Y acá vamos a ver uno, de hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta vez no quiero que lo escriban en el chat.
¿ya? Así que si alguien le pica a los dedos por decir, aguántese un segundo, les doy 30 segundos para pensar cómo sería la función en este ejemplo. Después voy a mostrar las alternativas y les voy a abrir una pequeña encuesta para que contesten cuál es la alternativa que ustedes creen que es la correcta. ¿Sí? Les doy unos 15 segunditos para que pillen el patrón. Fíjense que las alternativas no están expresadas como función, pero el concepto se mantiene, ¿verdad? O sea, es la misma idea. Cerramos. Bien, chiquillos, súper bien. Todos contestaron lo mismo, que es la A, ¿verdad? Eso está perfecto, significa que vamos entendiendo. Entonces, se dan cuenta, en realidad, recién vimos lo básico, no hemos estudiado ni una fórmula. Lo único que hemos aprendido hasta ahora es que las funciones se pueden describir como estos patrones numéricos, ¿verdad? Entre conjuntos de partida y conjuntos de llegada, y ya podemos resolver una pregunta pares, ¿verdad? Que en este caso sería la A, que es 12x. ¿Sí? ¿Por qué 12x? Porque toma el número y le multiplica 12. Eso es lo que hace esta función, ¿verdad? Excelente. Entonces, aquí es donde viene el concepto que había mencionado Aus. ¿Ya? Yo a veces soy un poco laxo con los conceptos porque me gusta esto de naturalizar la matemática. Si el tasa de cambio no es el concepto que usualmente se usa en funciones, la próxima clase vamos a hablar de cuál es el concepto formal. Pero yo creo que tasa de cambio es intuitivo. Sí, es más intuitivo. O sea, ¿a qué me refiero con tasa de cambio? Bueno, lo que decía Laus, ¿verdad? Que es que entre cada número estamos cambiando en una cantidad fija, ¿verdad? Que es más 2. ¿Sí? Esa es la tasa de cambio, es la cantidad que cambia entre un número y otro, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el problema de recién. O sea, la tasa de cambio era, en cada caso, de 12, ¿verdad? Esa era la tasa de cambio, ¿sí? Entonces es un concepto importante que vamos a estar trabajando durante la clase, que eventualmente lo vamos a reemplazar por otro más formal, pero por ahora es el concepto sólido con el que vamos a trabajar, el de tasa de cambio, que es cuánto cambia de un número al siguiente, ¿sí? Entonces, en este caso de acá, en esta tabla, me gustaría lo mismo, ¿verdad? Que revisemos cuál es la tasa de cambio, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora no está escrito eh, de forma tan fácil de ver cómo funciona, pero la tasa de cambio igual se puede ver todavía. No sé si alguien me puede ayudar con eso, ver cuál es la tasa de cambio en este caso. Bien, excelente. La tasa de cambio son menos 5 grados Celsius, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Entonces, la tasa de cambio es simplemente eso, cuánto estamos cambiando de uno a otro. Ujú. Y ahora está acá. Esto es un pichintún más difícil, entonces tómense su tiempo para mirarlo un segundo antes de contestar. Sí, dice, al monitorear el avance de un senderista que recorre la carretera austral, se obtienen los siguientes valores. Hora cero, kilómetro cero, hora 3, kilómetro 18 y así. Miren, antes de seguir avanzando en ese problema, les quiero. Ya, el Franco hace otra observación. Bien. Miren, antes de resolver ese problema, les quiero hacer una pequeña observación que se las debía haber dicho, ¿verdad? Que es que en estas funciones, estas dos funciones que vimos, recuerden que la tasa de cambio que nos dimos cuenta, la tasa de cambio que observamos en todo momento era más 2, ¿verdad? En este caso, más 2. Y en este caso sería la tasa de cambio más 12. Y fíjense que. Va, faltó. Fíjense que no es coincidencia de que la tasa de cambio sea más 2 y que el número que aparece acá en la función sea 2. Así como tampoco es coincidencia que acá aparezca el más 12 y aquí aparezca 12. ¿Sí? O sea, hay una relación entre la tasa de cambio y ese número, que es que son iguales, digamos. ¿Sí? Y entonces aquí, fíjense que. eh,
No, por hora sería 6, ¿verdad? Y 18 cada 3 horas. Bien, chicos, miren, la tasa de cambio es importante que siempre mantengamos eh, en mente, ¿verdad? Siempre tengamos en mente que la tasa de cambio, nosotros cuando hablamos de ella, nos hablamos como moviéndonos solamente de un espacio a un espacio, ¿sí? Entonces fíjense que aquí hay como un salto del 0 al 3 y en la tasa de cambio siempre lo que estamos intentando de ver es cuánto cambia al modificar en uno el valor. ¿Sí? No sé si se entiende. O sea, la tasa de cambio siempre, la pregunta que nos hacemos es cuánto se modifica pero al avanzar de uno en uno. Y aquí estamos avanzando de 3 en 3. Entonces la tasa de cambio en este caso realmente es 6. ¿Ya? Otra forma de verificarlo, lo que les estoy diciendo, es que la función en este caso, si ustedes se fijan, la función es 6x, ¿sí? Uy, que me queda deforme las letras. Perdón. Entonces, fíjense que la tasa de cambio es 6, o sea, la función es 6x. ¿Por qué 6x? Porque si yo a cualquier numerito de aquí le multiplico 6, llego al de la derecha, ¿verdad? O sea, 3 por 6 da 18, 6 por 6 da 36 y 9 por 6 da 54, ¿sí? Entonces la función es 6x y la tasa de cambio es 6. Y la lógica de eso es un poco lo que mencionaba Franco, ¿verdad? Que es por hora el cambio es 6. Entonces siempre que hablemos de la tasa de cambio, nos interesa ver cuánto cambia, pero al movernos solo de a un espacio, entonces cuando hay en estos saltos, vamos a tener que tener un poquitito de cuidado. ¿Ya? Entonces ya podemos resolver otro problema más aplicando este concepto. ¿Sí? Entonces, tenemos esta pregunta de aquí, ¿verdad? Que es, en el año 2021 se produjeron 57,4 millones de toneladas de basura tecnológica y en el año 2022 se produjeron 59,4. ¿Sí? Entonces, entre un año y otro ya hay un cambio, ¿verdad? Entonces, intenten de resolver este problema aplicando el concepto de tasa de cambio y de nuevo voy a poner una encuesta para que contesten, ¿ya? Así que no escriban la alternativa en el chat. Bien. Ya, excelente. Bien, todos de acuerdo de nuevo. Me alegra mucho eso, que estemos todos de acuerdo. La alternativa correcta es la B, ¿sí? Y podemos aplicar el mismo concepto, ¿verdad? Que es que hay una tasa de cambio. 2021 al 2022, la tasa de cambio sería 2, ¿verdad? Que es lo que se modificó. Y esa tasa de cambio se mantiene, obviamente, esa es la idea de esto. Y como pasan 9 años, entonces en total va a haber cambiado 2 por 9, 18. Y ese 18 había que sumarlo al 57,4 inicial. Y eso nos da la alternativa B que es 75,4. ¿Sí? Excelente. Bien. Entonces, bien, ahora vamos a empezar a ocupar un poquitito esto. Ya primera vez que nos vamos a meter con cálculos propiamente tal. Fíjense que ya hemos resuelto dos problemas PAES sin mucho cálculo, ¿verdad? Primero solamente encontramos un patrón. En el segundo hicimos 2 por 9 y ahí hicimos un poquito más de operación. ¿Sí? Entonces, pero ahora vamos a empezar a operar con funciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de la función? De tener esta función escrita de manera algebraica que nos permite encontrar nuevos valores, ¿verdad? Nuevos valores que en principio podríamos no tener, ¿verdad? No sé si se acordarán de la tabla del f de x igual a 2x, que solamente tenía los valores 0, 1, 2 y 3. No teníamos ni el valor 8, ni el -1, ni el 0,5. O sea, un poco la gracia de esta función es que puedo encontrar los valores que yo quiera. Ujú. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Yo lo que voy a hacer es que voy a decir, bueno, mi función toma x y lo transforma en 2 por x. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es tomar al 8 y transformarlo sencillamente en 2 por 8. ¿Verdad? Y eso da 16. Entonces, yo tengo aquí que el primer valor es 16. Sí, esa es la lógica. Si chicos, apliquen esa misma lógica para determinar cuánto es f de -1 y f de 0,5. ¿Ya?
y lo pueden ir escribiendo en el chat para ir verificando entre ustedes si estamos más o menos por el mismo camino o no. Ya, ahí llegaron dos respuestas. Hay uno. Bien, parece que estamos bastante de acuerdo, ¿sí? Bien, sencillo, ¿no es cierto? Pues hay que multiplicar por 2 en el fondo. Entonces el menos uno por 2 es menos 2 y el 0,5 por 2 es uno. ¿Ya? Yo sé que estos problemas pueden parecer muy elementales. Yo sé también que hay problemas de funciones lineales que son más difíciles en la PAES, pero insisto, estamos intentando de agarrar bien, firme, la esencia de las funciones lineales y se van a ir dando cuenta de a poco que se va a ir abriendo muy rápidamente nuestro abanico de problemas que podemos resolver. Si ya hemos resuelto dos y recién estamos partiendo con la materia. Ujú. Bien, ¿qué pasaría si es al revés? Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes saben el resultado, o sea, saben dónde llegó la función, pero no saben dónde partió? ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces, fíjense, la manera en la que correspondería resolver esto sería, bueno, yo sé que f de x tomó algún x, lo multiplicó por 2 y llegué al menos 10. Entonces aquí se plantea una ecuación, ¿sí? La ecuación que se plantea es 2x es igual al menos 10, ¿sí? Esa es la ecuación que se plantea. Entonces, si usted sabe resolver ecuaciones, lo puede resolver así, ¿verdad? Como una ecuación. Más de alguno quizás lo puede resolver mental, como por intuición, pero es importante que vayamos mezclando funciones con otras herramientas, en este caso con ecuaciones, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos que 2x es igual a menos 10. Puedo dividir por 2, ¿verdad? Y esto me va a quedar que x es menos 10 partido en 2 y por lo tanto x es igual a menos 5, ¿verdad? Y eso tiene mucho sentido porque si yo tomo el menos 5 y le multiplico 2, llego al menos 10. Apliquemos la misma idea y díganme ustedes cuánto es el de 36 y el de 1. Bien, bien, bien. Eso. Bien, chicos. Excelente. Avancemos entonces. Bien. Entonces, ya aprendimos lo de las tasas de cambio, aprendimos a encontrar estos patrones, ¿verdad? Y aprendimos a reemplazar algunos valores. Entonces ahora vamos a seguir avanzando, acá de nuevo con encontrar un patrón, pero fíjense que en este hay una pequeña diferencia. Entonces, les voy a dar un rato para que la piensen. Ya, entonces dice, quizás hay como un más 2. Ya bien, entonces, Agus, ¿será que tú dices el más 2 porque identificas que aquí hay un más 2? Ya. Bien, es una muy buena observación. O sea, la tasa de cambio es más 2, pero tienes que tener ojo porque la función lo que hace no es describir qué pasa de aquí a acá. La función lo que hace es describir qué pasa de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, fíjate que si definimos nuestra función como x más 2, ¿verdad? Entonces, no nos funcionaría mucho porque estaríamos diciendo que para llegar del 0 al 1 hay que sumar 2. Y ahí como que nos chisporroteamos. Pero hay una observación clave que tú haces, que es esta, ¿verdad? Que es que estamos aumentando en 2, ¿verdad? Entre cada uno. Es decir, que la tasa de cambio es 2, ¿verdad? Es más 2. Y eso nosotros sabemos escribirlo además. ¿Cómo era que escribíamos que la tasa de cambio era 2 en las funciones anteriores? Ah, ya. Bien, igual la Martina hace una buena observación. Dice, los cambios son 2, 3, 4, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cómo podemos representar eso. Pero Franco hace un punto importante, ¿verdad? Que cuando teníamos que la tasa de cambio era 2, escribíamos esto como 2x, ¿ya? Entonces lo voy a dejar anotado un segundo porque para que lo podamos ocupar esto como insumo, ¿verdad? Ya. Pues ahí el Benja da otra idea.
Bien, pero vamos a llegar a eso, para que todo nos quede súper claro. Entonces tenemos que la tasa de cambio es 2. Entonces, ¿cuál sería como el problema, por así decirlo? Que bueno, si la tasa de cambio, o sea, si los creemos como 2x, la tabla que se nos genera es la tabla que teníamos al comienzo, ¿verdad? Que era la tabla 0, 2, 4 y 6. Sin embargo, lo que tiene que quedar es 1, 3, 5 y 7. Entonces ahí el Benja se da cuenta de, quizás se dio cuenta de algo, ¿verdad? Que es que si yo, ¿verdad? Aquí, para este paso, tuve que multiplicar por 2. Pero si ahora a este de acá agrego como un segundo paso en el que voy a sumar 1, fíjense que llevo, ¿verdad? O sea, si tomo el número, lo multiplico por 2 y después le sumo 1, ahí sí llevo la columna que quería. Y entonces efectivamente la función es 2x más 1, ¿ya? Ahora, chiquillos, yo le voy a corregir una pequeña cosa acá al Laus y al Benja de escritura, ¿ya? Que la función siempre se escribe como f de x es igual a, por ejemplo, 2 por x más 1, ¿sí? Pero una función nunca la escribimos así, ¿ya? Tengan ojo con eso, ¿sí? ¿Por qué esa diferencia es conceptualmente importante? Porque lo que está dentro del paréntesis es de dónde partimos y lo que está después de la igualdad es a dónde llegamos, ¿ya? Entonces, si ustedes ponen esta expresión dentro del paréntesis, usted lo que está diciendo es que el 2x más 1 es de dónde partimos, cuando en realidad lo que nosotros queremos decir es que esa expresión nos muestra a dónde llegamos, ¿ya? Así que ojo con eso, es una pequeña observación. Bien, no sé si les quedó claro más o menos a todos. Cl- sí, pero con X. ¿Sí? Lo que tú hubieras escrito, lo que tú escribiste se debió haber escrito así, X más 2. ¿Ya? Así hubiera estado escrito lo que tú querías decir. Esa función, sin embargo, no nos sube. Acuérdense que igual la busca esa función, tú te diste cuenta un punto clave que es que la tasa de cambio es 2, o sea, vamos aumentando de 2 en 2, pero la función no es x más 2, ¿verdad? Porque eso significaría que 0 más 2 es 2, 1 más 2 es 3, ese sí funciona, pero después 2 más 2 es 4 y 3 más 2 es 5, ahí ya no deja de funcionar. Ujú. Entonces, bien. Ah, ya, súper, excelente. Ya, bien, excelente. Entonces encontramos esta función, 2x más 1. Entonces, fíjense que se da algo importante acá, ¿ya? Que es algo que me gustaría que nos diéramos cuenta, es que la tasa de cambio es 2, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia con la función anterior? Mira, la verdad es que tú lo puedes escribir como quieras, ¿sí? Normalmente se escribe la tasa de cambio primero, digamos, y después lo demás, por una cosa como de escritura, ¿sí? Pero en realidad lo puedes escribir como quieras. Lo que sí tienes que tener mucho ojo es que en la tasa de cambio es el número que acompaña a la X, ¿ya? O sea, tú lo puedes dar vuelta, pero si lo das vuelta, lo vas a escribir así. 1 más 2 veces X, ¿sí? La tasa de cambio es este numerito que acompaña a la X. Y eso también tiene sentido porque fíjense que esto va cambiando a medida que x va cambiando, ¿sí? Entonces cuando x va avanzando de uno en uno, es que el f de x va avanzando de en 2 en 2. Entonces por eso ese número tiene que acompañar a la x, ¿ya? Eso es súper importante. Y una muy buena pregunta, Martina, porque nos da la oportunidad de conversar de eso. Ah, yo quería decir algo. Sí, entonces, fíjense que les decía, claro, que la tasa de cambio era de 2 en 2. Entonces, ¿cómo se diferencia esto de la tabla anterior, ¿verdad? Eh, Más allá de que ahora estamos sumando un uno, ¿verdad? Que eso ya lo sabemos. Podríamos pensar en esta situación que la diferencia con la tabla anterior es que ahora partimos del uno, ¿sí? Así podemos como entender la diferencia entre lo que está pasando. La tabla anterior partía del cero y avanzaba de 2 en 2. Sin embargo, esta tabla es como que parte del uno y avanza de 2 en 2. Entonces, esa analogía, esa observación,
va a ser un punto súper clave para las clases que se van a venir, ¿ya? Porque le vamos a, por ahora, de nuevo, provisoriamente, le vamos a llamar a ese uno, le vamos a llamar punto de partida. Entonces esta función parte en el uno y después va cambiando de 2 en 2, ¿sí? Y esta función la vamos a llamar función afín, ¿ya? Entonces, por ahora vamos a entender la función lineal y la función afín así. La función afín es cuando tenemos un punto de partida, ¿verdad? Y la función lineal es cuando no, ¿verdad? Cuando aparece este punto de partida, estamos hablando de una función afín. Y una función lineal es cuando, bueno, no es que no tenga punto de partida, sino que el punto de partida es el ser, ¿ya? Esa es la diferencia entre las dos, ¿sí? Pero las dos comparten la idea de la tasa de cambio, ¿sí? Bien. Entonces, chiquillos, fíjense que con esto que acabamos de conversar, ya vamos a estar en una mucho mejor posición para poder trabajar ya varios problemas PAES, ¿sí? Entonces vamos a fortalecer un poco lo que conversamos y se van a dar cuenta que esto, esto que estamos trabajando ahora, resuelve muchos de los problemas PAES de funciones lineales. Una gran cantidad de los problemas PAES de funciones lineales son hacer lo que nosotros estamos haciendo en este preciso momento, que es encontrar este patrón y escribirlo como función. O viceversa, tomar la función y entender qué significa eso en términos del patrón que generan. ¿Sí? Entonces, esta de acá, veamos si es que hay alguien que nos pueda ayudar con esto. Acuérdense de pensarlo así, ¿verdad? Pensarlo como punto de partida y tasa de cambio. Vamos a avanzar. Bien, entonces, Martín, excelente, ¿verdad? Es menos 2x más 8. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del 8 y vamos cambiando de menos 2 en menos 2, ¿verdad? Súper bien. Tengamos ojo nomás, chicos, que yo igual estoy poniendo casos que son relativamente sencillos para que vayamos cada vez como agarrando más fuerte estos conceptos, pero los problemas PAES puede que se empiecen a complicar un poquitito, ¿ya? Entonces, bien, avancemos porque nos estamos quedando sin tiempo. Ya, ya se nos abrió un mundo de posibilidades para la PAES, ¿sí? Entonces vamos a ver un par de problemitas, ¿ya? Eh, Misma idea de antes, chicos. Encuesta, resolvemos en silencio, encuesta y revisamos. Estamos bastante bien, chicos, ¿sí? Estamos bastante bien. Entonces, fijémonos en lo siguiente, ¿verdad? Tenemos dos cosas acá. Tenemos el valor por página y la tarifa fija, ¿sí? Entonces, fíjense que esto, de alguna manera, como que igual el lenguaje incluso que están ocupando como que se parece a los conceptos que estamos utilizando. Tarifa fija de 27.000, en el fondo estamos diciendo punto de partida, ¿verdad? Y 115 por cada página, eso sería nuestra tasa de cambio, ¿ya? Entonces en este caso, la respuesta correcta es la B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 27.000 es nuestro punto de partida y el 115 es nuestra tasa de cambio, ¿ya? Ojo porque de repente uno se puede confundir aquí por un poco lo que conversamos antes, ¿verdad? De si es que esto se podía escribir en cualquier orden o no. Fíjense que acá eh, podríamos confundirnos un poquitito porque la expresión B y la expresión D se ven muy similares, ¿ya? Pero la clave acá está en darse cuenta que la tasa de cambio, que es 115, tiene que estar junto a la X. Y la tarifa fija es la que no cambia, ese es nuestro punto de partida. Lo que vamos a gastar sí o sí. ¿Sí? Súper. Otro más, porque, insisto, chicos, de esto que estamos hablando, de modelar situaciones, con funciones afines, así como punto de inicio y tasa de cambio, hay un montón en la PAES. De verdad, muchos. Casi. Hay mucho más probable que aparezca un problema de estos en la PAES de funciones lineales que de los otros temas. Bien, ya. Bien, chicos. Vamos a revisar. Ojo, chicos, porque hay una confusión. O sea, lo más común acá es confundirse
entre cuál es el punto de partida y cuál es la tasa de cambio, ¿ya? Muchas veces o en general, la tasa de cambio tiene alguna expresión como este estilo, ¿sí? Algo por algo, ¿ya? Y eso tiene una razón bien profunda de ser que tiene que ver con razón y proporciones, pero eso no lo hemos conversado todavía, ¿ya? Pero generalmente la tasa de cambio tiene estas expresiones, algo por algo. Fíjense que en la anterior pasaba lo mismo, ¿sí? Decía aquí 115 por página, ¿verdad? Acá dice 3 litros por minuto, ¿verdad? La misma idea, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería, la tasa de cambio es 3 litros por minuto, pero en este caso, esa es la razón a la que se vacía el estante. Por lo tanto, lo correcto es que aquí haya un -3. Ujú. Y el estante inicialmente contiene 720 litros de agua. Ese es nuestro punto de partida, que contenga los 720 litros de agua. O sea, estamos en la letra A. ¿Ya? Ojo con eso de que de repente se nos puedan dar vuelta las dos. ¿Sí? Pero vamos, excelente, chillos. Súper, súper bien. Otro más. ¿Ya? Este es un poquito distinto porque no aparece una función propiamente tal, pero me gustaría que se den cuenta de que el mismo principio de funciones que estamos revisando se puede aplicar también a este problema que está acá. ¿Sí? Entonces, intentemos de resolver este problema como si fuera una función. Bien, chiquillos, bastante bien, ¿ah? Muy bien, los felicito. Sí, entonces miren, vamos, no sé cómo lo resolvieron ustedes. De hecho, me encantaría cuando estamos en persona de repente podemos dialogar un poquito más libre, pero la tasa, o sea, la idea que podemos aplicar acá, función lineal, es un poco la misma, ¿verdad? O sea, ustedes se pueden dar cuenta que la tasa de cambio entre cada figura es 5, ¿verdad? No sé si alguno lo hizo aplicando los conceptos que vimos, ¿verdad? Pero esa es la idea, hay una tasa de cambio que es 5. Este 5, ¿verdad? Nos muestra cómo va avanzando de de una figura a otra, ¿sí? Ahora, claro, ¿cuál es el punto de...? Ya, ahí vamos a llegar. Entonces, ¿cuál es el punto de inicio? Y aquí tienen que tener ojo porque el punto de inicio, en los otros ejemplos, por ejemplo, que vimos de los patrones, de hecho, nos vamos a devolver para que lo puedan ver, si no... En estos casos que estuvimos viendo, fíjense que el punto de inicio era para el x igual 0, ¿verdad? Para el x 0, lo mismo que acá. El x 0 era nuestro punto de inicio. Entonces, fíjense que aquí en este caso, uno de los problemas que tenemos es que no está la figura 0, está la figura 1. Entonces, para encontrar la figura 0, nos podemos devolver, que sería como en el fondo devolverse 5, ¿verdad? Entonces, si nos devolviéramos 5, tendríamos aquí solamente dos palitos, ¿sí? Voy a escribir dos nomás porque escribo tan feo que si pongo el palito se va a ver horrible, ¿sí? Entonces partimos con 2 y vamos aumentando de 5 en 5, ¿verdad? Acuérdense, estoy diciendo que partimos con 2 porque me interesaba ver como la figura 0. Ah, ya, sí, buena idea. Había la tasa de cambio del triángulo primero, que era de más 2, ¿cierto? Sin ver la primera vez de 5 la tasa de cambio. Entonces, la B estaba bien porque la tasa de cambio de 5 más los dos extras, ¿sí? Bien. Bueno, ahí incluso ya hay una observación ahí importante, que es que si alguien ya se da cuenta que la tasa de cambio es 5, como la tasa de cambio, la tasa de cambio siempre es la que va junto al término multiplicado, a lo mejor ya podríamos adivinar qué es la B, porque la B es la que tiene 5 por algo, ¿verdad? Pero si lo hiciéramos como función, podríamos decir que el 2 es nuestro punto de inicio y la tasa de cambio era 5. O sea, nuestra función pudo haber sido 5x más 2.
Entonces, bueno, ¿qué pasa en la figura 25? La figura 25 es f de 25, que eso es 5 por 25 más 2. Eso es una forma de verlo, si lo trabajáramos como funciones, ¿sí? Em, claro, la tasa de cambio más los dos extras. Excelente. Bien, pues, ¿se entiende más o menos o no? ¿Algún dedito arriba o comentario en el chat si se entiende más o menos bien? ¿O este estuvo muy confuso? ¿Quieren que me detenga un poquitito más en alguno de los pasos? ¿Puedo explicar un poquito más a fondo? Igual aquí una de las pistas esenciales, una de las pistas más importantes es que darse cuenta que la tasa de cambio es 5, ¿verdad? Y que si la tasa de cambio es 5, nuestra expresión sí o sí tenía que dar como 5 por algo, ¿sí? Ya. ¿De dónde viene el más 2? Mira, esto lo podemos analizar de dos maneras. Por ejemplo, me parece que el franco, ya, el más 2. Ya. Ya, miren, vamos a revisar eso. Voy a analizar las dos partes. Primero lo voy a conversar un poco como creo que lo abordó Franco. Y Franco me puede corregir si lo interpreté mal. Y después voy a abordarlo un poco como recién lo había explicado. Entonces, Franco me parece que lo que él se dio cuenta es que la tasa de cambio era más 5. Entonces él en el fondo lo que dijo es, la figura tiene que ser 5 por algo más otra cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la figura uno sería 1 por 5. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio es 5, ¿verdad? Y tiene que ser más alguna otra cosa, que en este caso, fíjense que tenemos 7 palitos. Entonces tenía que ser 1 por 5 más 2. Entonces en la figura 2 podemos revisar si es que esto se cumple, po. La figura 2 debería ser 2 por 5, 2 por 5 más 2, ¿verdad? Entonces en este caso se cumplirá. Tenemos 4, 7, 10, 12. Y 2 por 5 más 2 efectivamente es 12. Me parece que lo viste así, ¿o no? Ya. Bien, es una forma de verlo, ¿verdad? Entonces, Franco lo que dice es que se da cuenta que hay una tasa de cambio. La tasa de cambio es el número que tiene que ir multiplicado con algo, ¿verdad? Eso lo habíamos conversado, ¿verdad? Por ejemplo, en las funciones, que si la tasa de cambio era 2, entonces es 2 por x, ¿no es cierto? Ahora no tenemos X, entonces Franco se da cuenta que en el fondo lo que tiene que ir es el número, ¿verdad? Entonces la figura uno sería 1 por 5, figura 2 es 2 por 5, figura 3 3 por 5, ¿verdad? Porque la tasa cambia el número que multiplica. Y después en el fondo le sumó 2 para que calce nomás, ¿verdad? O sea, 1 por 5, la figura uno 5 nomás. Entonces le sumo el 2 para que calce con el 7 que tiene que dar. Sí, entonces ese más 2 es como la corrección. Así me parece que lo vio Franco. Yo lo hubiera visto así, por ejemplo, trabajándolo con funciones. Yo sé que la tasa de cambio es 5, entonces yo sé que mi función, sí o sí, tiene que ser 5x, 5x, ¿verdad? Sí o sí mi función tiene que ser 5x, pero hay un punto de partida. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Entonces yo lo que dije es, bueno, nos podemos a lo mejor devolver, ¿verdad? Y pillar como la figura cero, que sería el punto de partida. Y esa figura cero sería devolverme en 5 porque la tasa de cambio es 5, ¿verdad? Y en este caso sería 7 menos 5 que sería 2. Es una forma de verlo. Entonces ahí sumamos el 2 y ahí nos da esa función. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la figura 25? Sería reemplazar el x por el 25, ¿ya? Ahora, sí, si lo de las funciones de repente puede estar medio confuso, o sea, de escribirlo algebraicamente, intenten de rescatar el concepto fundamental. El concepto fundamental acá es que estamos pillando una tasa de cambio que es de 5 en 5, ¿verdad? Y ese más 2 lo pueden ver como un término que corrige, ¿sí? Que corrige el patrón. Porque acá si yo hago que la figura uno es 1 por 5,
me queda 5 y debería dar 7. Entonces puedo hacer una corrección de más 2. ¿Ya? No sé si con eso queda un poco más claro. A ver si me pueden escribir en el chat qué tal ahora. O si lo repensamos de otra manera quizá. O yo me puedo llevar de tarea para la casa, ver cómo explicarlo de otra manera para la próxima clase. Sí, y ya nos pasamos un poco en el tiempo, entonces no quiero abusar de su concentración y... Bien, ya. Chicos, vamos a quedar hasta acá. Ya. Vamos a retomar desde aquí la próxima clase. ¿Sí? Miércoles y viernes a las 11 de la mañana, chiquillos. Espero que vengan. ¿Ya? Porque hasta ahora vimos, imagínense que con lo poquito que vimos, pudimos resolver varios problemas PAES y todavía no nos hemos metido en ninguna fórmula, ¿sí? Así que, y también pudimos aplicar estos conceptos a situaciones que no son estrictamente funciones, ¿sí? Como lo de la caja fósforo, ¿ya? Así que bien, chiquillos, nos vamos a dejar hasta acá.